all of my devotion. Now there's nothing. La verdad, queridos hermanos, que sabía que tenía que predicar. Y mientras pensaba en cómo podía hacerlo, qué poder ministrar, qué poder entregar, bueno, Dios, pensando, delante tuve que viajar a Concepción. Y Dios me ministraba con un pensamiento que se me llegó a la cabeza y me puse a escribir como loco en el celular. Y roguemos a Dios Padre que la batería no se me acabe, porque me queda 16% y tengo todo el apunte en el celular. Así que voy a tratar de optimizar la batería y para poder de verdad entregarles todo lo que tengo preparado para esta noche de miércoles 26 de agosto para la palabra de Dios. La palabra está en 1 Corintios 10, del 31 en adelante, dice así: siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. No les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás, para que se salven. Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Otra versión dice en el último versículo: así que sean ustedes pues imitadores de Cristo como yo lo soy. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice Pablo. Y bueno, siempre suelo leerle textos enormemente largos, pero no necesitaba leer todo el contexto del último versículo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y es que habla por sí solo el texto. Lo que la palabra nos pide, lo que la palabra nos demanda es que seamos imitadores de Cristo. En otras palabras, me gustaría que podamos conversar, yo pueda ministrarles un momento sobre lo que no deberíamos hacer, porque Cristo nunca hizo eso. Que la idea es que no hagamos lo que Cristo nunca hizo, pero parece que eso se nos olvida de repente y hacemos todo lo contrario, pensando en que estamos haciendo lo correcto, pensando en que de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es que a veces le damos como un enfoque un tanto restringido a esta palabra que nos pide que seamos imitadores de Cristo, y lo relacionamos solamente con el aspecto del pecado. Cristo no pecó, entonces la idea es que nosotros lo imitemos al no pecar, y como que nuestra mente se cierra y encasilla un determinado conjunto de conductas que tenemos que hacer y conductas que no tenemos que hacer. Y eso, entrar en ese campo es complejo, porque nos aleja mucho de la realidad de Jesucristo. Nos minimizar este llamado que nos hace la palabra de ser imitadores de Cristo en todo es complejo, porque hay mucho margen al error, demasiado. Y es que Cristo no es solamente no es sinónimo de hacer lo bueno y hacer lo malo, sino que Cristo va mucho más allá. Cristo es ejemplo de todo, Cristo es ejemplo para nosotros en todo, ya sea que nosotros estemos en la iglesia o estemos en nuestro trabajo, en el lugar que sea, tengamos un buen lugar, estemos en un lugar de autoridad o estemos en el último lugar en la cadena de autoridad. Cristo es ejemplo en todo, y eso debe estar en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando les decía al principio de que la idea que les quiero compartir, el enfoque que quiero darle a esta pequeña administración, a esta pequeña conversación, digámoslo así, es que mi enfoque se basa un poco más en no hacer lo que Cristo nunca hizo. Últimamente me ha dado vuelta mucho una conversación que un día escuché de un hombre que decía que estaba yendo a orar al cerro, y
y que iba al cerro y iba ahí porque era un lugar de autoridad. Se ponía a la punta del cerro y esta persona oraba porque Dios le había dicho que era un lugar de autoridad y ahí ejercía autoridad sobre toda la ciudad y los demonios y las potestades. Y en el momento que yo lo escuché fue hace mucho tiempo. Me llamaba mucho la atención y yo decía, me gustaría tener ese nivel de relación con Dios para que Él me diga dónde tengo que ir a orar y que me explique por qué tengo que ir ahí. Pero cuando realmente, de verdad lo digo, me puse a leer la Biblia, a leerla, a estudiarla con un poco más de conciencia, me di cuenta que esa actitud estaba un poco lejana a lo que Cristo nos enseña. Y es que cuando Cristo nos enseñó a orar, solamente nos pidió que reconociéramos a Cristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona mis pecados, como así yo perdono a los que me ofenden. Danos el pan de cada día. Esa es la oración que Cristo nos enseñó. No se trata de que hagamos una oración que se base en el yo declaro, que está de moda, en el yo profetizo, yo decreto. Simplemente lo que logramos con esa actitud al orar es que nuestra voluntad esté por sobre la voluntad de Dios y que nuestra voluntad sea aún mejor que la voluntad de Dios. Y eso bajo ningún parámetro es verdadero. Somos tan imperfectos que hasta nuestros buenos deseos son malos comparados a los deseos de Dios. Cristo nunca oró así. Incluso cuando Cristo oró allá en el Monte del Olivo, cuando le pide a su Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, nunca tuvo esa actitud al orar. Siempre apeló a la misericordia de su Padre. Dijo: Padre, si es posible, que tu misericordia me ayude a que esta copa pase de mí. No fue una actitud arrogante decir: Padre, yo declaro que yo no voy a sufrir con todo esto. Jesús nunca oró así. Entonces, si somos cristianos y queremos ser imitadores de Cristo, nunca oremos así. Pablo también es un ejemplo muy claro de cómo no debemos orar, porque Cristo nunca oró así. Pablo, cuando estaba en la cárcel, jamás se ponía a declarar. La cárcel es sinónimo de un momento malo, en nuestra vida, un momento complejo, donde no encontramos respuesta, donde no encontramos salida. La cárcel es sinónimo de desierto, de prueba, de conflicto muy fuerte en la vida de un cristiano. Y Pablo grafica muy bien cuál es la actitud de un cristiano que imita a Cristo en esa circunstancia. Simplemente Pablo adoraba y daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios por estar ahí. Y muchas veces nosotros nos comportamos de la manera totalmente correcta. Cuando estamos pasando un momento difícil, se nos ocurre un montón de soluciones y le pedimos a Dios que nos dé esas soluciones. Le damos 10.000 soluciones a los problemas, a las situaciones complejas, y pedimos que Dios haga esas soluciones que se nos ocurren a nosotros, pensando ingenuamente que nuestro razonamiento es mejor que el de Dios. Lo hacemos ingenuamente pensando en que nuestra voluntad y lo que se nos ocurrió a nosotros es mejor que lo que se le pudo haber ocurrido a Dios para ayudarnos en determinadas circunstancias. Pero no es así, hermano. Cristo es un ejemplo de oración, y oremos como Él lo hizo, apelando a la misericordia, exaltando a su Padre, pidiendo perdón por nuestros pecados, perdonando a aquellos que nos ofenden y anhelando ese pan, el alimento diario que necesitamos para el espíritu, para nuestra vida. Esa es la oración que hizo Cristo, no aquella que se basa en lo que nosotros queremos obtener, lograr. No se basa en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Padre. Cristo es ejemplo en todo, y en la oración también lo es. Una oración humilde, sencilla, que siempre va a buscar que la voluntad de Dios se haga por sobre todas las cosas, porque reconoce que la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Pastores, la palabra dice que Jesús es el buen pastor. También Jesús es ejemplo para los pastores. Al momento de pastorear, de guiar una iglesia, el buen pastor da la vida por sus ovejas, como lo decía adelante, y es que Cristo dio su vida por nosotros.
Eso es un buen pastor. Un buen pastor es aquel que, aun teniendo 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el rebaño y va por esa única que se perdió. Ese es el buen pastor, ese es Cristo. Ese es el ejemplo de ser un líder de una iglesia. Jesucristo era un pastor de aquellos que era cercano. Cercano era... Siempre estaba con la gente, nunca tuvo guardaespaldas. Hoy vemos pastores mundialmente conocidos que viajan con guardaespaldas en jet privado. Cristo, incluso cuando trataron de cubrirlo de los niños, no olvide ese párrafo, Cristo le dice: tranquilos, dejen que los niños vengan a mí. Eso no tenía problema con que lo apretaran, con viajar en la clase más barata de avión o por último en bus. No tenía problema con eso Jesucristo. Él era un buen pastor. Era un pastor que compartía con los más necesitados de su iglesia. Y a los que tenían más, ¿saben lo que le decía con los que tenían más dentro de su iglesia? Le pedía que vendieran todo lo que tenían. Al joven rico, que hacía todo lo que la ley le pedía, le dijo: ya está bien, pero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Siempre se preocupó de los pobres. Ese es un buen pastor. Jesús es ejemplo de ser un buen pastor. Él no escogió a sus discípulos porque hayan sido sus familiares o por su situación económica. Tampoco nadie fue y le pidió: ya pues pastor, ya pues Jesús, elígeme de discípulo. No, Él lo escogió por ser lo que eran. Simples personas humildes que decidieron dejarlo todo por seguirlo a Él. Todo. Y Jesús, aun sabiendo que ellos iban a fallar, también los eligió. No se fijó en los errores que iban a cometer el día de mañana. No se fijó que el día de mañana Pedro lo iba a negar. No se fijó que incluso una vez Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. No digamos que Jesús, cuando escogió a Pedro, no sabía que eso iba a pasar. Jesús, 100% Dios, y Él sabía lo que iba a pasar. Pero aún así no lo sacó de su lugar. Siguió siendo su amigo, siguió siendo su pastor. Pablo siguió siendo su oveja, y aún así, incluso después de que Pedro haya negado a Jesucristo, cosa que Jesús también sabía, Jesús le dice: sobre ti edificaré mi iglesia. Ese es un ejemplo de buen pastor. Pastores, si quieren ser si quieren ser un buen pastor, no un pastor conocido, no un pastor exitoso, no un pastor trascendente en la ciudad, en la nación. Si quieres ser un buen pastor, sea como Jesús. Jesús es ejemplo de un buen pastor. Jesús es un ejemplo de hijo. Él fue un buen hijo. Incluso llegó a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hijos, a todos los que somos hijos. Por eso le digo que cuando escribía todo esto decía: no lo había visto nunca así. Y confronta, pero me encanta que me confronte, porque así me doy cuenta cuán necesitado estoy de Cristo, y quiero todos los días darme cuenta de que cada día necesito más a Cristo para nunca cansarme y nunca saciarme. Quiero sentirme siempre vacío para que Jesús siempre me llene todos los días, a cada rato. Porque el día en que nos sintamos llenos ya no vamos a necesitar nada más, y ese es el peor error que podemos cometer. Jesús era ejemplo de hijo, fue obediente hasta la muerte, siempre honró a su madre. Hay muchos párrafos que hablan de la preocupación que tenía Jesús por María. Siempre hizo la voluntad de su padre, Él entendió la voluntad, se sometió siempre. Él fue el hijo
que todo padre quiere tener. Hijos, seamos como Jesús. No es fácil en lo absoluto, pero si queremos buscar un ejemplo de cómo ser hijos, de cómo darle ese contentamiento a nuestros padres, seamos como Cristo. Porque cuando Dios dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, nos está demostrando que Jesucristo es el mejor ejemplo de hijo que pueda haber. Imitemos a Cristo en todo, hermanos. No solamente en pecar y no pecar, en todo. Jesucristo es ejemplo en todo y para todos, no para los que estamos en la banca simplemente, para los hombres que tienen ministerios gigantes, para ellos también Jesús es ejemplo. También es ejemplo Jesús para el pastor de esa iglesia pequeñita que se está levantando en la esquina de su pasaje. Jesucristo es ejemplo para todos. Jesucristo es ejemplo de hijo, porque se fue obediente hasta la muerte y porque es el hijo que todo padre quisiera tener algún día. Hijos, imitemos a Cristo porque Él es nuestro ejemplo. Jesús es ejemplo de padre. A usted le digo, padre, que Jesús, que el amor incondicional de Jesús por nosotros, demostrado en aquella cruz, es ese amor que debe existir en cada padre por su hijo. Porque cada vez que un hijo de Dios, cada vez que un hijo de Cristo se cae, Él lo levanta. Cada vez que un hijo se cae, su padre lo tiene que levantar. Cada vez que un hijo fracasa, Cristo lo consuela. Cada vez que un hijo fracasa, su padre lo debe consolar. Cada vez que un hijo hace algo bien, Cristo se siente complacido. Dios se complace en eso. Cada vez que un hijo hace algo bien, su padre debe felicitarlo. Debe sentirse complacido en aquello. Cada vez que un hijo se equivoca, el padre lo corrige. Cada vez que un hijo se equivoca, Cristo nos corrige. No se trata de que Cristo nos agarre a palo o que los padres agarren a palo a su hijo. Corregir significa decirle a los hijos qué es lo que estuvo mal y decirle qué es lo que deben hacer para que eso salga bien. No sirve simplemente enrostarle que se equivocó, sino darle una solución. Eso es corregir. Padres, Jesucristo es un ejemplo de padre. Cristo es un ejemplo de padre. Cristo es un ejemplo de amigo. El buen amigo da la vida por sus amigos. ¿Acaso no lo hizo así Jesús? ¿Acaso no era amigo de sus discípulos y dio la vida por ellos? Si queremos ser buenos amigos, seamos como Cristo fue. Perdonaba a sus amigos cuando lo traicionaban. Recuerda ese momento cuando Jesús le dice, Pedro, tú antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro. Y Pedro le responde, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que te voy a negar? ¿Qué pasó después? Le negó. Me imagino a Pedro, después cuando se encuentra con Jesús, lo ve y me imagino, debió haberse destrozado. Debió haber sentido, no sé, que su sangre se congelaba. Pero solamente Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Ese es un amigo. Un amigo es el que olvida. El que olvida las veces que le han fallado, las veces en que lo han traicionado. Si queremos ser buenos amigos, pongamos la otra mejilla. Porque Cristo lo hizo. Una y otra vez puso la otra mejilla. Cuando lo azotaban, cuando lo golpeaban, cuando lo escupían. Un buen amigo nunca se va a ver superior a su amigo. Un buen amigo nunca se va a aprovechar del otro. Va a servirle al otro. Eso es lo que hacía Jesús. Él vino a servir, no a ser servido. A servir a sus amigos y no a servirse de sus amigos.
Así que todos aquellos, yo creo que todos somos amigos. Si queremos ser los mejores amigos, imitemos a Cristo, porque Él es mi amigo fiel, Él es mi mejor amigo. Jesucristo es ejemplo de persona. Y esto es grande, y esto es potente, porque nos pone en un lugar de decisión, donde tenemos que tomar una decisión si seguimos haciendo las cosas que Cristo nunca hizo, o hacemos lo que Cristo sí hizo. Cristo nunca fue un hombre inconsecuente, jamás. Cuando algo estaba mal, Él lo decía, y no tenía ningún reproche en decirlo. ¿Acaso olvidó el episodio en el templo cuando destroza todo? Eso estaba mal y Él lo corrigió de inmediato, no tuvo reparo en hacerlo. Hoy en día, si uno dentro de la iglesia, si uno ve algo mal y lo dice, poco menos te excomulgan de la iglesia, o demandan a un proceso o cualquier otra cosa. Pero Jesús fue siempre consecuente. Cuando había algo mal, Él lo decía. Jamás se quedó con algo, porque quedarse con las cosas nos hace daño a nosotros. Cuando tenía algo que decirle a alguien, Jesús se lo decía sin ningún reproche. Cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, no pensó en herir sus sentimientos. Sabía que Pedro iba a entender por qué le decía eso. Pero a veces pensamos muchas cosas de los demás y nunca se los decimos. Nos convertimos en cínicos porque jamás nos acercamos a las personas a decirles las cosas, y peor aún se lo comentamos a otros, y eso no hace nada más que dañar al cuerpo de Cristo. Jesús fue un ejemplo de persona. Él no hacía nada por beneficio propio. Si tenía algo que decirle a alguien, se lo decía a la persona, y no andaba con chismes, no andaba acusando a las personas, nada de eso. En esto también seamos ejemplo de Cristo, en esto, en ser consecuente, en ser sincero, en ser prudente, y en ser una persona que no busca nada para su propio beneficio. Siempre Jesús buscó que los demás estuvieran bien. Y el texto lo dice en Pablo: yo espero hagan todas las cosas para que, con el fin de agradar a todas las personas. Jesús siempre buscó que el bien para los demás, porque Él servía. Insisto, Él no vino a que lo sirvieran, Él vino a servir. Y eso es el mayor ejemplo de humildad. Seamos ejemplo de Cristo también en humildad. Cristo jamás denigró a una persona, jamás pisoteó la dignidad de una persona. Inclusive esta persona siendo descubierta en el pecado con la mujer prostituta, a punto de apiedrarla, Jesús pudo haber dicho: es la ley y hagan lo que se tiene que hacer. Simplemente Jesús cuidó a esa persona, la protegió y le dio lo único que necesitaba, le dio la salvación. Seamos ejemplo de esto también, como Cristo fue. No denigremos a las personas, todos somos pecadores. Entreguémosle a las personas lo único que necesitan, que es el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de redención. Cristo fue una persona inclusiva. Cristo no discriminaba. Inclusive, y lo que voy a decir quizás les puede sonar un poco fuerte, pero si Cristo hubiese estado en esta época, no creo que hubiese andado en alguna marcha en contra de algún grupo discriminado por la sociedad. No me imagino al Cristo que leo con tanto amor, con tanta pasión por los demás, con tanto amor por las almas perdidas,
que ande marchando en contra de algún grupo discriminado por la sociedad. Yo no estoy avalando el pecado, sino estoy reconociendo que el amor de Dios es tan grande, hermanos, que no podemos ir arriba de Él, no podemos ir abajo, no podemos ir al lado, jamás vamos a poder rodear el amor de Dios porque es inmenso, es infinito. El amor de Dios cubre multitud de errores y el amor de Cristo es el amor que debemos imitar por las personas. Seamos ejemplo de Cristo en todo. Cuando oremos como Cristo. Cuando seamos pastores, todos somos pastores, todos tenemos alguna ovejita. Cuando seamos pastores, seamos como Cristo fue, el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. Seamos ejemplo de Cristo cuando somos hijos, seamos obedientes. Seamos obedientes. Seamos ejemplo de Cristo cuando seamos padres. Corrijamos, consolemos, levantemos, animemos, guiemos a nuestros hijos. Seamos ejemplo de Cristo cuando seamos amigos. Perdonemos. Seamos capaces de perdonar. Seamos capaces de dar una segunda oportunidad porque Cristo así lo hace con nosotros cada día. Seamos ejemplo de Cristo como personas. Seamos consecuentes. No seamos esas personas que siempre andan con una mala intención. No seamos hermanos de iglesia que siempre andan con una mala intención con otro. Seamos ejemplos de Cristo y seamos personas directas, prudentes, honestas, sensatas. Seamos ejemplo de Cristo en todo. En todo. Porque así nos pide Él que seamos. Ser ejemplo de Cristo no es tan fácil como pudo haber sido compartir esta pequeña palabra, esta pequeña reflexión. No le leí los textos porque si no me se demoraba un montón, pero ese Cristo que les describí o que traté de describirles en cada una de estas cosas que le hablé, es el Cristo que está en la Biblia y es el Cristo que debemos imitar como cristianos. Porque somos los cristianos que tenemos que imitar a Cristo. Porque cristianos somos pequeños Cristos. La idea es que seamos como Él. La idea es que cuando la gente nos vea, vea a Jesucristo. Seamos imitadores de Cristo para que la gente lo pueda ver a Él. Que la gente no nos necesita a nosotros, la gente necesita a Jesucristo. Así que hermanos, ser imitadores de Cristo como Pablo lo fue en todo, en oración, como pastores, como hijos, como padres, como amigos, como personas. Seamos ejemplo de Cristo en todo. Cuando ya son las 23 con 28 minutos, el tiempo ha llegado. Y es hora de ir despidiéndonos después de haber tenido este muy bonito programa el día de hoy, con una noticia muy buena que nos hizo comentar mucho. Estuvimos mucho rato hablando, pero lo importante es que estamos felices porque estamos avanzando, y más felices porque nos hemos mantenido en el tiempo, porque hemos logrado que hemos corrido la buena batalla. Hemos peleado la buena batalla. Y eso es muy bonito sentir. Hemos corrido la buena batalla. Yo lo arreglé, sí, sutilmente. Nadie se había dado cuenta. Pero muy contentos con el Señor porque todo, de verdad, todo esto es gracias a la misericordia indescriptible de Jesucristo. Incalculable. Así es, muy agradecido de poder estar aquí. Así que chicos, ya se acaba el programa, una lástima, podríamos estar aquí toda la noche. No. Sí, podríamos estar toda la noche, pero somos hombres muy ocupados en el reino de Dios, en nuestro estudio. Pero estamos contentos porque estamos en las redes sociales. Así es. Perdonen quizás siempre yo el majadero en este tipo de cosas, pero tienen que buscarnos, búsquenos en YouTube, búsquenos en internet. Vamos a tener muchas sorpresas por ustedes, de verdad lo va a edificar, de verdad la va a hacer pasar un buen rato, se va a reír. Así que contento por eso, contento con los chiquillos porque cada día Dios nos da ideas nuevas, nos abre más puertas, más ventanas, más casas, más de todo. Así que
muy agradecido. Así que queremos compartir ese agradecimiento de Dios con todos ustedes. Por eso los invitamos siempre a escucharnos. Siempre lo invitamos a... Siempre lo invitamos. Siempre lo invitamos. Ana, te veo ahí cansada del camino. No, para nada. Para Muy nada. bien, Estaba muy bien. aquí poniéndome al día en unas cositas. Muy bien, muy bien. Pero ya nos estamos despidiendo muy gozosos de haber compartido esta hora y media con ustedes nuevamente un miércoles más, como siempre decimos. Agradecidos siempre del Señor porque es bueno, porque Él nos da las fuerzas cada día. Invitarles a ustedes a que nos puedan seguir, a que puedan seguir sintonizando la radio, sintonizando el reino y que esto que queda de semana puedan encontrar la paz y todas las fuerzas en el Señor. Siempre perseverar, ¿cierto, chiquillos? Así es, perseverar, lea mucho la Biblia y muchas bendiciones. Me despido yo personalmente, que estén muy bien, que tengan una bonita semana. Nos vemos el próximo miércoles. Yo igual me despido, les envío muchas bendiciones, muchos cariños y ya nos encontramos la próxima semana. Recuerde, hermano, sea ejemplo de Cristo en todo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, al mismo dial, 103.7, Radio Esperanza, Nueva Esperanza Radio. Así que nos vemos, que el Señor los bendiga y que tenga una excelente noche y que sueñe con los ángeles, querubines, serafines y todos los demás rangos. Que el Señor los bendiga.